Es muy posible que el matrimonio de la estrella más famosa del pop haya sido en realidad un plan maestro de cacería ejecutado durante una década entera. Un documental de 7 partes de TikTok acaba de reabrir una herida de Hollywood que todos creíamos que estaba cerrada: la enfermiza obsesión de Hailey Baldwin por Justin Bieber. ¿Esto es una historia de amor o es el caso de stalkeo más exitoso de la historia? ¿El padre de Hailey, Stephen Baldwin, los presentó inocentemente o desde el inicio vio una oportunidad de negocio ahí? ¿La estrategia Jenner fue real? ¿Eran realmente amigas o Hailey usó a Kendall y a Kylie para estar siempre en el radar de Justin incluso cuando él ya estaba con Selena? A Hailey se le acusa de llevar a cabo una infiltración total. El punto más oscuro es cuando se vincula con las mejores amigas de Selena, Raquel Stevens y Ashley Cooke, marcando una decisión casi enfermiza. ¿Lo de Hailey fue solo amor o estamos hablando de una identidad robada? ¿Hailey se había enamorado o quería ser Selena copiando desde su forma de vestir hasta todos sus gestos? Hoy Justin Bieber se ve más errático que nunca y muchos se preguntan lo siguiente: ¿se casó con una de sus mayores fans o se casó con su peor pesadilla? Esto es Detrás del ícono y esta es la turbulenta historia de Selena Gomez, Hailey Baldwin y Justin Bieber, un triángulo amoroso que nunca terminó de cerrar. Todo esto no empieza con una relación, empieza con un momento puntual. Un video, un pasillo, un encuentro, una presentación. Año 2009, Hailey Baldwin todavía era una adolescente. Justin Bieber se empezaba a convertir en un fenómeno global. En el medio de ambos, Stephen Baldwin, el padre de Hailey. Ahí se ve un apretón de manos, incómodo, forzado, nada especial a simple vista. No hay química, no hay conversación, no hay nada que haga pensar que ese momento iba a ser importante en el futuro. Pero con el tiempo eso empezó a verse muy distinto, porque no fue un encuentro casual, fue una presentación y la pregunta aparece sola: ¿fue realmente algo espontáneo o fue el inicio de algo mucho más calculado? ¿Un padre presentando a su hija o una oportunidad de posicionarse dentro de un entorno que ya estaba creciendo demasiado? Porque no era cualquier artista, era Justin Bieber y en ese momento todo el mundo quería estar cerca de ese diamante en bruto. Y hay otro detalle que vuelve todo esto aún más interesante. Mientras Hailey aparecía en ese contexto, hubo otra presentación, en este caso completamente diferente. Justin en un escenario, Selena entregándole un premio y ahí fue todo mucho más directo y espontáneo. Selena, nice to meet you. I'm Justin. You're very beautiful. Maybe we can go out sometime. Okay. Sin intermediarios, sin estrategia visible, sin rodeos, dos formas completamente diferentes de entrar en una misma historia. Una frontal y natural, la otra mucho más silenciosa. Y con el tiempo, esa diferencia empezaría a pesar muchísimo. Porque algunas historias empiezan de frente y de manera honesta y otras empiezan de manera mucho más calculada y mucho antes de que cualquiera se dé cuenta. Y después del primer contacto no pasó nada de inmediato. No hay relación, no hay historia, no hay titulares, pero hay algo mucho más sutil, una presencia desde las sombras. Porque mientras la relación entre Justin y Selena empieza a crecer, aparece otro movimiento, nada frontal, nada evidente, pero sí de manera constante. Hailey no intenta entrar directamente, cambia el camino. Si no podía llegar por el centro, había que intentar por los costados. Y ahí es donde aparecen dos nombres claves: Kylie y Kendall Jenner. Ellas estaban en el núcleo social correcto en ese momento. Eventos privados, viajes exclusivos, círculos donde no cualquiera podía entrar. Y de repente, Hailey empieza a estar ahí. Fotos, backstage de eventos, salidas nocturnas, aviones privados, siempre el mismo grupo, siempre con Hailey integrada. Nunca como protagonista, pero tampoco como alguien externo, y eso cambia completamente el juego, porque ya no se trata de coincidir con Justin Bieber, se trata de estar en todos los lugares donde Justin estaba. Mientras él y Selena vivían su historia con idas y vueltas constantes, Hailey se mantenía siempre en la órbita. No desaparecía en las pausas, no desaparecía en los conflictos, sino que siempre seguía ahí. Y entonces empieza a aparecer un patrón. Siempre en los mismos hoteles, en los mismos eventos, en las mismas fiestas privadas. Nombres que se repiten, ubicaciones que coinciden y algo que empieza a llamar la atención: la frecuencia constante en los encuentros, porque no es una sola vez, no son dos, es algo repetido y sostenido, y eso deja de parecer casual.
Pero hay algo más importante, la forma. No hay confrontación, no hay exposición directa, no hay intento de ocupar el lugar de Selena, o al menos no por el momento. Ella se dedica a desarrollar una estrategia más efectiva y calculada, la construcción. Desarrolla relaciones, confianza, cercanía progresiva, porque estar en el mismo grupo no es lo mismo que estar cerca, pero por lo menos ese era el primer paso. Y mientras todo esto pasaba, la historia principal seguía su curso. Justin y Selena siempre seguían con altibajos, reconciliaciones, rupturas, una relación que nunca terminaba de estabilizarse. Y en ese contexto esto es clave, porque cuando una relación es inestable siempre aparece espacio. Espacio para terceros, espacio para nuevas dinámicas, espacio para alguien que ya estaba siempre ahí. Y entonces todo empieza a encajar distinto. Porque ya no es solo una presencia, es una posición, cerca del entorno, cerca del círculo, cerca de los momentos, sin necesidad de forzar y sin necesidad de aparecer de golpe, simplemente estando en el lugar preciso. Y justamente esto es lo que convierte este segundo acto en algo mucho más difícil de ignorar. Porque si el primer paso fue el contacto con aquel video incómodo, el segundo paso era el del posicionamiento. Y a partir de ahí, la historia deja de ser coincidencia para empezar a ser una secuencia. Pero hay un momento en esta historia donde todo deja de ser una percepción difusa y empieza a tener nombres propios. Porque hasta ahora lo que veíamos era cercanía, eventos compartidos, coincidencias dentro del mismo círculo, pero en este punto la dinámica cambia. Ya no se trata solo de Justin, se trata de Selena, y más específicamente de su entorno más íntimo. Durante años, Selena mantuvo un grupo muy cerrado de personas de confianza, amigas que no eran parte del espectáculo, sino de su vida diaria, y entre ellas, dos nombres aparecen constantemente, Raquel Stevens y Ashley Cook. No eran figuras públicas en primer plano, no buscaban exposición, pero estaban en todo. Viajes, cumpleaños, eventos privados, momentos personales, eran en muchos sentidos el círculo de confianza más cercano de Selena. Y es justamente ahí donde empieza a aparecer algo que con el tiempo llamó mucho la atención. Porque esas mismas personas empiezan a cruzarse con Hailey, fotos compartidas, eventos donde coinciden, interacciones en redes sociales que antes no existían. No es un cambio brusco, no es algo que explote de un momento para otro, es algo progresivo y eso justamente es lo que lo vuelve más difícil de ignorar. En paralelo, la relación entre Justin y Selena seguía su patrón habitual, idas y vueltas, reencuentros, rupturas que nunca terminaban de ser definitivas, un vínculo inestable pero activo, y en ese contexto empieza a generarse una nueva dinámica. Hailey ya no está solamente cerca de Justin, empieza a estar cerca de las personas que forman parte del día a día de Selena, y eso cambia completamente la posición. Porque una cosa es coincidir en eventos con alguien y otra muy distinta es empezar a formar parte del entorno íntimo de Selena. No del de Justin, sino del de ella, de las personas con las que viajaba, con las que compartía su día a día, con las que estaba cuando no había cámaras. Hailey empieza a compartir espacios con las amigas íntimas de Selena. A eso se le suma otro factor clave, las redes sociales. Interacciones entre Hailey y el entorno cercano de Selena, likes, comentarios, seguimientos cruzados, nada es explícito, pero todo es visible. Y en una historia que ya estaba siendo observada por millones de personas, cada pequeño detalle empieza a ser interpretado. Las conexiones empiezan a trazarse, los mismos nombres empiezan a aparecer una y otra vez. Raquel, Ashley, Hailey, y lo que antes eran puntos aislados empiezan a verse como una línea. A finales de 2017, Justin Bieber y Selena Gomez vuelven a acercarse. Las imágenes están en todos lados, paseos en bicicleta por Los Ángeles, salidas, escenas que parecían mostrar algo más estable que el pasado. Durante semanas la narrativa era clara, otra vez juntos, otra vez intentando, y esta vez para muchos parecía diferente. Pero en marzo de 2018 algo vuelve a romperse. Se separan sin un anuncio contundente, sin un cierre definitivo, simplemente el vínculo se corta. Y lo que pasa después es lo que cambia completamente esta historia. Apenas unos meses más tarde, en junio de 2018, Justin empieza a ser visto nuevamente, pero esta vez con Hailey. Ya no en grupo, ya no como parte de un círculo social, sino que se los ve directamente juntos, en Nueva York, en salidas públicas, en situaciones donde ya no hay duda sobre ese vínculo. Y entonces llega el momento que dispara todo. Junio de 2018 en las Bahamas. Justin Bieber le propone matrimonio a Hailey Baldwin y como no podía ser de otra manera, lo hace a través de un posteo de Instagram.
Habían pasado apenas semanas desde que había retomado el contacto y apenas unos meses desde que había tenido su última ruptura con Selena. No hay una transición visible, no hay una evolución gradual, todo se produce de manera abrupta y repentina. De una relación que parecía seguir abierta con Selena a un compromiso definitivo con Hailey. Y ahí es donde la historia deja de ser solo privada y se convierte en una discusión global. Porque para algunos la explicación es simple, se reencontraron, se enamoraron y decidieron avanzar, pero para otros el timing no cerraba, demasiado rápido, demasiado directo, demasiado definitivo. En septiembre de 2018 Justin y Hailey se casan por civil en Nueva York, sin gran anuncio, sin espectáculo, algo íntimo pero inmediato. Un año después llega la ceremonia formal, ya convertidos en una de las parejas más visibles del pop. Mientras tanto, del otro lado de la historia, Selena empieza a cerrar definitivamente este capítulo. Finalmente confirma que la relación terminó de manera definitiva y lo hace de la mejor forma que sabe, con música. Escribe una canción que muchos interpretan como un relato directo de su historia con Justin. En un recital, rompe en llanto al cantarla. El mensaje es claro, fue un amor profundo pero imposible de sostener. Ese final con Selena marca un punto de quiebre, no solo en lo sentimental, sino también en lo emocional. Porque mientras una historia se cerraba desde el dolor, la otra avanzaba sin freno. Justin en ese momento queda en el centro de todo, entre un pasado que todavía pesaba y una nueva vida que ya había empezado. Y es en ese contraste donde todo lo anterior empieza a reinterpretarse, porque cuando los tiempos no encajan, la gente no mira solo el presente, empieza a mirar hacia atrás. Y con el paso del tiempo la historia no desaparece, simplemente cambia de forma. Ya no se trata solo de lo que pasó entre ellos tres, sino de cómo cada detalle empieza a ser interpretado por millones de personas. Y es ahí donde aparece una de las teorías más incómodas de toda esta historia, la comparación constante entre Hailey y Selena. Empiezan a circular imágenes, looks que se parecen demasiado, outfits, peinados, maquillaje, decisiones estéticas que para muchos no parecen ser casuales. Algunas de esas comparaciones se vuelven virales, etapas específicas de Selena reflejadas en la imagen de Hailey. No es solo un momento aislado, es algo que para quienes observan el tema de cerca se repite demasiado. Y eso es lo que empieza a generar el ruido. Porque una cosa es la inspiración, algo normal dentro de un mismo entorno cultural. Pero otra muy distinta es cuando esa similitud se persigue como constante, como si todo fuera una gran copia. A esto se suman detalles más sutiles, formas de hablar en entrevistas, gestos frente a la cámara, actitudes en apariciones públicas. The first record I ever bought, and she was the first concert I ever went to. I love Britney Spears. She was the first concert I ever went to. Somebody asked me a while ago, what's the one thing you wish people knew about you? And I said I wanted it to be my heart. I wish people just knew my heart, and I wish people just knew me for... Like, I don't have to be that 19-year-old body shape anymore because I'm not. I'm not 19 anymore. I'm 24 now. I feel like... Nada de esto por separado prueba nada, pero en conjunto empieza a construir una percepción. Y en una historia que ya estaba bajo la lupa, eso alcanza. Porque el público hace lo que siempre hace, comparar. Y cuando compara empieza a armar su propia narrativa. Para algunos todo esto es completamente normal. Dos personas dentro del mismo mundo con influencias similares que terminan teniendo estilos parecidos. Pero para otros la lectura es muy distinta. No lo ven como coincidencia, lo ven como una imitación. Y es ahí donde aparece la idea más fuerte de todas. Que tal vez no se trataba solo de estar con Justin, sino que se trataba de ocupar un lugar. Un lugar que para muchos ya tenía nombre, Selena Gomez. A partir de ese punto, la historia deja de ser simplemente un vínculo entre tres personas. Dos lados bien definidos, dos versiones completamente opuestas. Por un lado, quienes ven una historia de amor que simplemente siguió su curso. Por otro lado, quienes creen que hubo algo más estructurado, más calculado y que se parece más a una cacería. Y una pregunta que siempre sigue abierta. ¿Fue simplemente una historia de amor o una consecuencia de decisiones que llevaron exactamente a este resultado? Porque en historias como esta, la verdad no siempre es lo que pasó. Muchas veces es lo que la gente decide creer. Esto fue Detrás del Ícono y esta fue la historia del triángulo Justin, Selena y Hailey. Si te interesan este tipo de historias, suscríbete al canal y contanos qué otra historia te gustaría que analicemos, porque detrás de cada figura
siempre hay algo más y siempre hay una historia que merece ser contada.